Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. De tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración. Vamos a aprender acerca de Jesús y queremos hablar de que cuán necesario es que la presencia de Dios siempre esté en nuestras vidas y que nosotros podamos aprender de Él. Porque muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes y comportamientos dejan mucho que desear. Y que este tiempo que hemos estado celebrando de Jesús, podamos aprender de Él. Que no lo veamos como un acto simplemente de liturgia o un recordatorio, porque Jesús no solo es historia, es presente y es futuro. El tema es el mismo sentir que hubo en Jesús, tiene que haber en nosotros. El mismo sentir, que seamos uno, así como el Padre, el Hijo son uno. Es una necesidad hoy en día que nosotros podamos volver y captar el deseo y el anhelo de Dios para nuestras vidas. El mismo sentir de Jesús en nosotros. ¿Cómo aprender de las pisadas del Maestro? Tenemos a un ejemplo por excelencia, a Jesucristo, donde Él nos dejó el ejemplo a través de su vida, a través de su comportamiento, de sus acciones. Él nos enseña para que nosotros podamos aprender de todo eso y decir: Señor, anhelamos, Señor, ser como tú. Y en Filipenses el apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipo, Filipenses 2:5 dice lo siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2? 1, 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Que haya en nosotros este sentir y que aprendamos del Señor a conducirnos, a comportarnos como hijos de Dios. Jesucristo anhela una iglesia que andemos, que caminemos en el mismo sentir y que nos pongamos de acuerdo y que sepamos contra qué estamos luchando y entendamos que el mundo libra una batalla espiritual y que la iglesia de Dios, la iglesia que somos nosotros, somos llamados a trascender. La iglesia de Dios, del Señor, tiene que trascender hoy en día. Porque la iglesia tiene lo que el mundo necesita. La iglesia tiene que darse cuenta que tenemos que impactar más incisivamente a este mundo. Porque la fuerza del mal trata de colocar odio, rencor en el corazón de las personas. Y Dios anhela que vivamos en paz los unos con los otros. Él quiere que aprendamos de Él. Y aprender de Él es que Él estuvo dispuesto a darlo todo por su iglesia. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y caminamos en un mismo sentir, haremos una presencia, haremos nosotros una incidencia en medio de nuestra sociedad, a cambiar el rumbo de ellos. Y que el mundo desee tener lo que usted tiene y lo que yo tengo, a través de las acciones y comportamientos. Jesús recalca y dice, Jesús no tenía problema de autoestima. Él tenía una autoestima equilibrada. Pero nosotros tenemos que aprender del Señor. Vean lo que dice Juan 17:22. Juan 17:22. Vean lo que dice, amigos televidentes y oyentes que siempre están pendientes de este programa. Dice Juan 17:22.
Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, ¿a quién se está refiriendo el Señor Jesucristo? Al Padre. No me he quedado con ella, le he dado a aquellos. En la oración sacerdotal le dice, yo se las he dado a conocer. Todo lo que yo recibí de ti, se lo he transmitido a ellos. Jesús no tenía nada de egoísmo. El deseo de él era hacer la voluntad del Padre, y eso lo encaminaba a constituirse en un ejemplo por excelencia. Lo que recibí de ti, lo he dado a conocer. ¿Y cuántos de nosotros estamos transmitiendo a otros en casa, a los compañeros, a los vecinos? Le estamos transmitiendo el conocimiento, el propósito de Dios para este mundo. Si no lo estamos haciendo, qué bien por los que están haciendo. Y los que no lo están haciendo, que comencemos a transmitir la vida de Jesús a través de nuestras actitudes y comportamientos. ¿Que nos falta mucho? Claro que sí. Nos hace falta mucho, pero cada día nos esforzamos por seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Tiempo de esforzarnos, hermanos, para poder caminar por la ruta que Dios ha trazado, de ser ejemplo en acción, ejemplo en el cual sepamos a qué ejército nosotros pertenecemos. Somos la iglesia del Señor. Somos esa iglesia que fue transformada y redimida por el Cordero de Dios, Jesucristo. Y que tenemos que impulsarnos a eso, a hacer incidencia como Jesús lo hacía. Dice Pablo a la iglesia de Corintios capítulo 1 verso 10, 1 Corintios capítulo 1 verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el deseo de Cristo, que caminemos todos en un mismo sentir, unidos, hablando de Jesús, ya que Él siempre tenía pensamientos de bien contra el prójimo, pero Él quiere que su iglesia también sienta esa pasión y esa misericordia que Él sintió. Y como el apóstol Pablo también nos exhorta y nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que nosotros hemos recibido, eso es lo que nosotros debemos de compartir a los demás. Jesús dijo: lo que yo recibí de ti, yo se los he dado. Entonces Jesucristo no era egoísta. Él se abría y se daba el conocimiento, y a través de ese modelo Él transmitía su vida a los demás, y las vidas eran impactadas. Nosotros también tenemos que impactar esta sociedad a través de nuestras acciones como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, andar como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios, y que la gente pueda ver que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Es vivir los valores del reino, es vivir como hijos de Dios, es comportarse como la iglesia que Cristo pronto vendrá a llevar. Es necesario que nosotros hagamos esto. El mismo sentir de Jesús en nosotros, sino bendiciendo, no maldiciendo, sino sirviendo, no que se nos sirva. El primer aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que aprendamos de la humildad, como el Señor nos enseñó. Aprendamos de su humildad, a ser humildes, que no importa el éxito que podamos alcanzar, no importa los logros que podamos obtener, que todos reconozcamos, como dijo Juan,
Juan 3:27, no puede recibir nada del hombre si no le fuere dado del cielo. ¿Usted reconoce que todo lo que tiene y que todo lo que pueda tener procede de Dios? Amén. Eso es correcto. Que nosotros aprendamos de eso, a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado, sea buena, sea mala, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el Señor. Veamos el ejemplo de Jesús de humildad. Filipenses, cuando Pablo describe esto, capítulo 2, en el verso 7 y 8 dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 dice la palabra: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se despojó. En otras palabras, se dio, se entregó, dispuesto a renunciar a todo. Ese es el ejemplo de humildad. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar qué cosa por seguir al Señor? ¿Qué cosa hemos dejado nosotros por el Señor? A veces estamos errando porque buscamos primero la añadidura y después la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que le vaya bien siempre? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Entonces es importante donde Jesús se despoja, se deshace de eso y toma forma de siervo. Y el 8 dice, sigue diciendo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice acá en el 8 dos cosas: se humilló a sí mismo, se negó sus derechos a sí mismo, dispuesto a deponerlo todo por amor. Hemos aprendido en eso nosotros, que los más sabios, los más entendidos, vamos a ayudar a los más débiles espirituales. Vamos a animar al desanimado, al que se ha caído, lo vamos a levantar, porque la misión de la iglesia es la restauración del ser humano y acercarlo a Dios. ¿Lo estamos haciendo? O muchas veces estamos apuntando para señalar, para juzgar. Jesús no nos juzgó. Jesús ocupó nuestro lugar. Se despojó, renunció, para que nosotros obtuviéramos en Él una satisfacción extraordinaria para nuestras vidas. Se hizo siervo. Se hizo siervo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted quiere saber más, lea lo que dice el profeta cuando lo describa. Isaías 53 dice: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. No buscó defenderse. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas usted y yo hemos sido curados. Del alma, de la salud, del cuerpo. Ese es el ejemplo de humildad de Jesús, en el cual Él no andaba buscando ningún reconocimiento humano, sino lo que Él quería, ver el servicio como una oportunidad. Porque Él se hizo pobre siendo rico. Diga conmigo: el Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? ¿Para qué? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 8, en el verso 9. Vea lo que dice este verso, donde describe: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, mire, todo por amor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pensé escuchar un amén o un aplauso al Señor, porque Él su amor lo llevó hasta la cruz. Él se dio por nosotros.
Eso es maravilloso cuando nosotros aprendemos de eso. Se despojó de su trono y de gloria para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ese es un ejemplo extraordinario del Señor. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en el bienestar de mi prójimo, en el bienestar de los demás? Si más bien como sociedad queremos destruirnos unos con otros, porque eso ha tratado de meternos Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que haya, porque él tiene 3 propósitos: matar, hurtar y destruir. Quiere ver una familia destruida, quiere ver una familia acabada, quiere ver una sociedad en pedazos. Pero el Señor ha venido para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Y Él ha cicatrizado toda herida del corazón. Todo resentimiento, rencor, odio desapareció, porque el Señor hace cosa nueva cada día en su vida como en mi vida. Entonces tenemos que aprender del ejemplo. Tenemos que impulsarlos a ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y nos ha heredado. La primera herencia es la salvación que procede del Señor. La segunda es que nos hizo hijos. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Somos hijos, más a los que creen. Juan 1:2 dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos bastardos, no somos advenedizos, somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que imitar al Señor, a comportarnos como hijos de Dios. Si no solamente somos religiosos, que vamos los domingos a la iglesia para calmar la conciencia o para decir que no, que no vayan a decir que no vine a la iglesia. Hay unos que están acá, sus cuerpos están acá, pero su mente está en otro lugar. Eso es trascendental, aprender de Jesús. No es el tiempo que usted tenga de estar en la iglesia, es el tiempo cuando nosotros le facultamos al Señor y le decimos: Señor, haz conmigo lo que sea necesario. ¿Cuántas veces acudimos a la mesa del alfarero y decirle al Señor: me falta mucho que hacer? Hay cosas todavía, orgullo, Señor, en mí. Enséñame de tu humildad que tú enseñaste con tu ejemplo, no solo con palabras. El Señor enseñó con hechos. Y ese amor lo llevó hasta la cruz del Calvario. Y ahí se cifró nuestra victoria también. Cada uno de nosotros somos parte de la victoria de Cristo el Señor. Su ejemplo fue genuino. Él nunca utilizó su poder como hijo de Dios, aunque Cristo es Dios. Usted sabe que Cristo es Dios, ¿verdad? Y cómo trabajaban en armonía. Un ejemplo genuino. Jesús le decía a los discípulos: no te vayas, quédate con nosotros. Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Jesús no tradujo el proyecto de Dios. Jesús vino no a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Y entonces le dice: es necesario que yo me vaya, mi misión ya ha terminado, ahora les toca a ustedes. ¿Qué tal si los discípulos no hubiesen seguido el trabajo de evangelizar, de alcanzar el mundo para Cristo? Nosotros no hubiésemos conocido al Señor. Pero ellos acataron las instrucciones del Señor. Entonces nosotros como iglesia estamos aquí para anunciar y llevar el mensaje de buenas nuevas. Porque hoy lo que se informa al mundo son las cosas malas que suceden en las naciones. Solo la iglesia del Señor es la que anuncia un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que trae sosiego, un mensaje que trae paz. Es el que tiene la iglesia. Pero la iglesia del Señor no tiene que callar, tiene que comenzar a compartir de Jesús. Y no importa dónde Dios pueda llevarnos, no importa las puertas que Dios pueda abrir, siempre le daremos la gloria y la honra que a Él le pertenece. Lo máximo que podamos anhelar, cada uno de nosotros, lo que podemos anhelar, lo que usted y yo pueda anhelar es que ser instrumentos de honra para el Señor.
Jesús no tenía problemas. Él decía que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo no tenía problema de autoestima como muchos de nosotros tenemos. Hoy en día el ser humano lo que busca es reconocimientos. ¿Sabía usted? Que la gente anda buscando, pues a mí nadie me dice que está bien lo que hago. Entonces tiene problemas de autoestima. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Dios y nada más. Pero hoy en día hay mucha carencia. Entonces es necesario que esas áreas se las entreguemos al Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y en el Señor tenemos que estar completos. En Dios, si estamos metidos en Dios al 100%, no necesitamos nada de lo que pueda ofrecernos este mundo. En Dios usted tiene que estar completo y seguir. Ya está terminando la semana, celebramos la victoria de Jesús. Ay, el tiempo que viene. Tenemos que seguir hablando. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente resucitó, sino que se alzó y está a la diestra del Padre intercediendo y diciéndonos: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Tenemos que persistir a tiempo y fuera de tiempo, cuidar esa salvación. Tenemos que hacerlo. Él nos dio un ejemplo genuino. Él nunca aspiró a algo más. Mateo capítulo 11, versos 29 y 30 dice una hermosa verdad. Él hablando, él diciendo, Mateo 11, 28 y 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, cosa dura, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde, que da la gloria al Padre, que reconoce a quien tenemos que darle gloria. Y vea el 30 que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que aprender del Señor, porque Él no solo lo dijo, sino con su vida nos enseñó el andar de los hijos de Dios. Aprended de mí, sean agradecidos. Decía Job: solo voy a agradecer a Dios por lo bueno y no por todo lo que Él permite a mi vida. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Bendito, eso es aprender. Aún sus discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué no permites que descienda fuego del cielo y los consuma estos incrédulos? Le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no eres tú, Pedro, quien estás hablando, sino Satanás. Jesús nunca utilizó su poder para hacer daño. Jesús nunca utilizó la fuerza. Él sufrió como usted y como yo. Y tenemos que aprender de Él, de ese ejemplo que necesitamos hoy en día. A veces hay gente, seguidores de hombres, de líderes mundiales, ellos cambian su manera de pensar, su ideología, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana, por los siglos y siempre. Es el Dios que va a estar con usted y el que está conmigo siempre. Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Mire qué ejemplo tan maravilloso. Él dijo: yo estoy entre vosotros como su servidor. Qué enseñanza, hermanos. Qué enseñanza, amigos televidentes, de Jesús. Él era el Hijo de Dios, el heredero, el unigénito Hijo de Dios. Yo estoy entre vosotros como el servidor. Pero el ser humano, ¿qué es lo que anda buscando? Que se le sirva, ¿no? Esa es la carencia del ser humano, que necesita cariño, que se le atienda. A mí nadie me atiende, que no sé qué y aquella cosa. Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo estoy y estaré entre vosotros como el servidor de todos. Si no, vayamos a ver qué dice Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45.
Quiero que lo lea conmigo. 1, 2. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Él no vino a ser servido, que lo sirvieran. Él vivió como una persona común entre el pueblo. Comía con los pecadores. Pero a veces poca hay gratitud. Y esto se confirma en Jesús. Cuando Él no le echó la culpa a nadie. Aún en la cruz exclamó y bendijo. Y la primera frase que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tremendo. Y otra de las frases que conmueve mi corazón es cuando el Señor dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque en ese momento Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En ese momento el Señor Jesucristo estaba cargando sus pecados y mis pecados. Sentía el peso del pecado de cada uno del ser humano. Por eso debemos de exaltarle y aprender de su ejemplo. Nunca Jesús estuvo a la defensiva. Jesús siempre estuvo para entregarse por los demás. Él estuvo para darse por los demás. Por eso digo, yo soy el servidor. Yo estoy entre vosotros como el servidor. Y en su humildad lavó sus pies a los suyos. Tal vez no los pies como los suyos, que andamos cerrados con los zapatos. Eran sandalias llenas del polvo del desierto. Él se los lavó. ¿Para qué? Para dar ejemplo de humildad. Que aquí todos somos iguales ante Él. Que Él no vino a dar instrucciones, órdenes. Que Él vino para servir. La iglesia del Señor tiene que vivir para servir. Pero a veces nos cuesta hablar de Jesús a otros, cuando Él nos ha dado de su ejemplo. Él dice: los buenos no necesitan al médico, los enfermos necesitan. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Estuve desnudo y me arropaste. Estuve hambre y me diste de comer. Una gran responsabilidad de que Jesús nos enseñó. Tenemos que entender que el Señor admira a aquella persona con la actitud correcta que viene. Y ser humilde no es andar en harapos, una camisa costurada. Son las actitudes y comportamientos que yo tengo. Eso es. Ser humilde no es que yo ande con unos burros viejos. Eso no es humildad. Son las acciones nuestras. Son los comportamientos hacia los demás. Y vea cómo al Señor le gusta, no le gusta. Él quiere que seamos humildes. Al contrario, humilde es altivo, es soberbia. Vea lo que dice Santiago capítulo 4, verso 6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo quiere usted que el Señor lo vea? Dice que Él resiste a la soberbia del hombre y la mujer, pero da gracias a los humildes. ¿Quiere tener la gracia del Señor usted? Entonces diga: Señor, no tenga más alto concepto que el que deba tener. Ahí está en Romanos 12, 3. Ninguno de vosotros tenga más alto concepto del que debe tener. Nunca se crea más espiritual que otros. ¿Se acuerda del publicano y el fariseo? El fariseo dice: no soy como este, mirando de reojo al que estaba allá, hincado, buscando de Dios. Diezmo, hago esto, doy caridad. A veces nosotros queremos que la gente sepa que hacemos caridad. Y aquel hombre no levantaba su cabeza y decía: sé propicio de mí. ¿De quién tuvo más misericordia el Señor? ¿De aquel que hablaba demasiado? No, de aquel que estaba ahí humillado.
que reconocía su condición, que necesitaba de Dios. Dice que el corazón contrito y humillado no lo va a menospreciar mi Dios, pero resiste al altivo, al soberbio. El Señor lo observa y lo ve de lejos. Yo no quiero que el Señor nos vea de lejos, sino de cerca, y que su ejemplo impacte cada día en nuestras vidas. No solo una semana que ya estamos terminando, sino todos los días de nuestro existir, sino todos los días que el Señor nos dé la vida, que nosotros, la gente, pueda decir: usted tiene algo diferente, usted anda contento, usted tiene paz. Yo quiero tener esa paz. Así vamos a impactar este mundo. No es porque usted diga: voy a una iglesia. No, yo tengo a Cristo, lleno de imperfecciones, lleno de errores, pero cada día me esfuerzo por aprender de Jesús. Yo soy el primero en levantar mi mano. Yo soy el primero que necesito del Señor. Necesito de su gracia. El segundo aspecto que nosotros tenemos que considerar es eso. Jesús tenía un corazón de siervo. Jesús tenía un corazón de siervo. Mire, algo que me golpea fuerte, dice, a veces nosotros, dependiendo cómo huela una persona, que si huele a loción o a qué. Y ustedes recuerdan, los leprosos tenían que vivir separados y tenían que tener en la tobilla del pie que sonara para que supieran que estaban leprosos. O sea, las clases sociales, las divisiones sociales existen desde mucho tiempo. Pero cuando venir a Jesús, que dice: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Mire, un reto para Jesús. Él no tenía que acercarse porque aquella lepra se podía pasar. Pero Jesús corrió el riesgo para darnos ejemplo a nosotros. Que Él no hacía acepción de personas. Que Él se entregó por todos y para todos. Y vemos que les dice, y llega Jesús. Y cuando ellos hablan y se exteriorizan, le dice: vayan, muéstrense. Y ellos caminaron. ¿Y qué pasó cuando ellos iban hacia el templo? Dicen que fueron sanados. Es como que dijeron, fueron sanados de cáncer hoy en día. Y hay mucha gente que ha sido sanada, ha sido gente que estaba muriendo y resucitó. Pero no somos agradecidos. No decimos quién nos ha librado, no decimos quién nos ha sanado. Y Jesús solo reflexiona y dice: oigan, ¿y por qué solo uno regresó? Y no era judío, era samaritano. ¿Y los otros 9? ¿Qué es lo que necesitaban? No necesitaban del Señor. ¿Sabe qué necesitaban? Que el Señor les sanara. A veces así somos el ser humano. Queremos un Cristo solo para nosotros. Entonces somos yoístas, somos egoístas. Jesús en nosotros es para que lo compartamos con otros. Porque Jesús dijo en Marcos 16:15: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas para todos. Para los que tienen problemas del corazón, para los que tienen problemas físicos, para los que tienen conflictos en familia. Y si ellos vienen, el rumbo de su vida podrá cambiar. ¿Dónde está esa iglesia comprometida? ¿Dónde está esa iglesia agradecida que dice: hey, sí, tengo que disfrutar un poco de vacaciones, pero 3 días los voy a dedicar para hacer algo para Dios? Eso debe de llevarnos a reflexión. Mateo 20, 26 al 28 dice la palabra: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice muchos. Es todos. Que todos viniéramos al conocimiento de la verdad del Señor. Dice: el que quiere ser el primero será el servidor de los demás.
será el servidor de los demás. Pero ¿cuántas veces nosotros lo que andamos buscando es que nos sirvan? Jesús vino a servir. Y como seguidores de Cristo, la iglesia del Señor tiene que estar preparándose para servir. Para servir. Y no importa lo pequeño que hagamos o lo mucho que hagamos, todo lo vamos a hacer para el Señor. Porque hay gratitud. Él vino a entregarse. Jesús expresó que para él las cosas materiales no eran tan importantes, porque él dijo: las aves de los cielos tienen su nido, aún las zorras sus guaridas, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. A veces nos afanamos en las cosas materiales y dependemos de esas cosas materiales. Para Jesús era más importante el anunciar el Evangelio. Él dijo: mi comida es que acabe la obra del que me envió. Esa es la comida hoy en día. Satanás las está mandando al infierno, está acabando con ellas. La iglesia debe de ser protagonista del reino, establecer el reino en este lugar. Aprendamos de Jesús, que caminaba aldea, caseríos, a veces rechazado, a veces recibido, pero él no paraba. Eran 3 años y medio su ministerio y él lo aprovechó a lo máximo. Tenemos que vestirnos como el hombre nuevo de lo que Jesús está haciendo, ir renunciando a todos pretextos, a toda maña que hay en nuestras vidas. Tenemos que ir dejando eso en nuestras vidas. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. El que quiere ser el mayor tiene que aprender a servir. El siervo existe para servir. El líder vive para que lo sirvan. El siervo existe para servir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 verso 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es trascendental. Hay gente que dice: yo oré, pastor, ¿cómo me usa el Señor? Yo oré, pero no, tú solo oras. El quien hace la obra es el Señor. No tomes algo que no te corresponde. Lo que tú puedes anhelar es que Dios te utilice como instrumento de honra para la gloria de su nombre. Pablo dice: si alguno se gloría, que se gloríe en la cruz de Cristo. Aquí no hay nadie grande. El grande es el Señor, al cual hemos adorado, al cual hemos bendecido. Amén. El siervo sirve de modelo a los demás. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Pero hoy en día nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? ¿Y cómo lo hice? ¿Le gustó? Yo le ando preguntando: hermano, ¿vio cómo prediqué? ¿Vio cómo estaba la gente? Ay de mí, ay de mí. Tengo un amigo que le digo, Mario Fumero, dice, ¿verdad? Pues sentite satisfecho, porque siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Amén. Eso es estar bien plantado. Es que el quien pagó el precio es el Señor Jesucristo. El martes de la obra de teatro se convirtieron 14 personas. Muchos de aquí no vinieron a saber dónde andaban, pero aquí se convirtieron 14 personas. Yo pude haber dicho: wow, Dios, cómo me usa. No, es el Señor a través de su Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie, a veces a nadie. Es el Espíritu Santo que hace su palabra. El siervo está para reproducirse. Jesús se reprodujo en sus discípulos, falló uno, pero colocaron otro y la obra continuó. Y eso le dice Pablo a Timoteo. A veces podemos decir: mire, ya tengo un grupo de crecimiento de 10 hace 5 años, no baja de 10, pero nos mantenemos los 10. Los siervos tienen que reproducirse. Desde el mes del año comenzamos
Ensancha el sitio de tu tienda y no seas escasa. Tenemos que multiplicar, no es un pretexto o argumento, no. Yo siento que el Señor nos está diciendo hoy, es el tiempo, es el momento. Yo no estoy en la tumba, he resucitado, estoy a la diestra, estoy intercediendo para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Dios. Eso es muy esencial. Y así el Evangelio fue creciendo. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué tenemos que hacernos? Esforzarse. A veces hay muchas limitancias, hermano. Uno dice, miren que no manejo bien la palabra, que esto. Pero esos son argumentos personales. Usted y yo solamente tenemos que decir lo que el Señor ha hecho. Y Él le va a abrir los espacios. Yo le voy a abrir los espacios. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y mujeres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. Usted y yo tenemos que enseñar a otros. Y no mantener los 10 que tienen 5 años que tienen el grupo, sino decir, no, yo voy a abrir 2, voy a mandar a capacitar los jueves. La capacitación se está dando. Hay 55 personas recibiendo capacitación para líder de grupo. Nosotros los vamos a capacitar, no es que los vamos a enviar, los vamos a capacitar, los vamos a consolidar y los vamos a enviar. Porque esas son las instrucciones de Dios a través de su palabra. Pero si usted hace lo que usted quiere hacer, es asunto entre usted y Dios. Yo hasta ahí llego. Pero que sean fieles también a otros, que estén bien ubicados, que no tengan problemas de autoestima, que no sea baja ni alta, sino equilibrada, que no busquen reconocimiento, que no busquen dádiva, sino que no busquen que su nombre crezca, sea conocido a través de las redes sociales. Ahora ya esa palabra de siervos, como que la gente la quiere eliminar, sino apóstoles, profetas, patriarcato y tantas otras cosas. No, siervos inútiles somos, porque el grande es Jesús. Jesús y nada más. Si alguien se expresa eso, no se me acerque, no me toque. Y es que soy extraterrestre. Somos hijos de Dios y aprendemos de Jesús. ¿No se acuerdan de Jesús? Una mujer que tantos años estaba esperando que morirse. Jesús aparece por la escena y ahí dijeron, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Bueno, dijo, todo lo he perdido. No, ¿qué más tengo de acercarme a Jesús? Y no se podía acercar por su situación, pero se arrastró. Ella pensó que iba a encontrar una represión de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos, tanta multitud, pero aquí algo ha sucedido, virtud salió de mí. Y la mujer humildemente levantó su rostro. ¿Qué dijo? Yo te he tocado. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, sé libre de tu azote. No hubo rechazo de parte de Jesús. Y nosotros no tenemos que rechazar a nadie. No me toquen, ustedes son inmundos, no me toquen. ¿Qué es eso? ¿Dice eso la Biblia? No, más bien dice la palabra, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A veces estamos desenfocados, desorientados, pero ejemplo tenemos de Jesús. Así es que tenemos que seguir y aprender de Jesús, a ser esos siervos que se necesitan y requieren. Se requiere hoy en día. Y lo tercero, que es importante también, si somos hijos de Dios, si le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. A veces nos va a costar, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, de sangre,
y de muerte. Vamos a tener una lucha que librar. Como decía el apóstol Pablo, a veces hago lo que no quiero, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne a veces. Esa es la lucha de todos los días. Tenemos que seguir las pisadas del maestro. Mire qué hermoso este versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Yo creo que la leamos todos. Mire qué hermoso es. Mire qué hermoso es esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice, leemos a la cuenta de 2. 1, 2. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos. Qué maravilloso esto. Mire, pues para esto fuiste llamados. El Señor nos ha llamado. No nosotros amamos a Dios, no amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces dice, para que fuiste llamados por Cristo, padeció por nosotros, para que aprendamos de su ejemplo y hagamos lo que Jesús hacía. Jesús hacía de su ejemplo. Él no cuestionó, lo golpearon, le dijeron impostor, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Él no tenía problemas de reconocimiento, él sabía quién era y él sabía cuál era su misión. Nosotros como iglesia, aún con liderazgo, ustedes saben que su servidor no es el hombre orquesta. Aquí yo me gozaba el lunes con el mensaje de las 7 palabras. Mira, había una orquesta clásica aquí, se la perdió. Maravilloso. Cantamos himnos del ayer, pero qué belleza, qué belleza. Lo siento por ustedes, pero fue algo grandioso, algo maravilloso el reconocer que al Señor es toda la gloria y la honra. Y que nosotros, habían 7 predicadores acá y sobraban más. ¿Por qué? Porque una vez que Dios quiere que partamos o estemos, habrán otros que también pueden hacer la obra del Señor. Jesús se fue y quedaron 11, después sumaron al otro, del 2, y la iglesia creció, porque el deseo del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a Jesús. Nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios. Después voy a pensar en lo mío. El apóstol Pablo llegó al convencimiento. Un hombre intelectual, preparado, de los pies de Gamaliel, dijo: ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. No voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Cuando todos nosotros podamos estar en el mismo sentir, vamos a revolucionar con Mayagüela, Tegucigalpa y todo este país. Cuando nosotros seamos comprometidos y creemos conciencia en cada uno de nosotros, y si sepamos a qué Dios servimos, nadie nos podrá callar. Saldremos por la calle, saldremos y anunciemos. Eso será grandioso. Eso será grandioso. El temor no se va a apoderar de nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es necesario seguir menguando y que Jesucristo siga creciendo. Jesús decía todo, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sus frustraciones, que se levantan, que luchan y que siguen. Dijo Jesús: toma tu cruz. No es que va a tomar una cruz literal. Toma tus problemas, déjalos en mí y deja que Dios haga la obra. Renuncia cada día, mengua cada día y verás la gloria de Dios en medio de ti. Dios lo puede hacer. El mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Un ejemplo intachable, que han querido acabar con la palabra, han querido y han creado tantas sectas alrededor del mundo, pero el mensaje de Dios sigue creciendo. Almas se siguen convirtiendo alrededor del mundo, porque Él es real.
Él no solamente es historia, es real. Es real. No les cuento que el martes, pues, a través de una obra de teatro, convertirse las almas al Señor. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. Él nos dio de ejemplo y nos exhorta a seguir ese ejemplo. Él nos exhorta. Vea lo que dice Juan 13:15. Juan 13:15 dice algo tan maravilloso. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así como el Señor hacía, nosotros tenemos que hacer. Siempre Dios nos va a utilizar, siempre y cuando nosotros reconocemos que es por su gracia, que es por su misericordia. Cuando usted impone sus manos sobre los demás, Dios va a utilizarlo a usted, pero quien opera el milagro es el Señor. Cuando la iglesia reconoce eso, Dios levanta a su iglesia a otro nivel, a otro nivel. Y que nunca nos perdamos, no importa el éxito que podamos alcanzar, no importa por dónde podamos anunciar, pero menester es nuestro hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dice Tito en su carta, capítulo 2, versos 7 y 8, dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. Ejemplo el Señor Jesús nos dio. Él se está preparando. Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se atemoricen ante lo que está sucediendo en el mundo. Hijos contra los padres, padres contra los hijos, gente quitando vida. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, también vosotros podáis estar. Hermanos, tenemos que prepararnos, cuidar la salvación y al mismo tiempo aprender de Jesús, a compartir de las buenas nuevas de salvación. Concluyo diciendo lo siguiente: tiempo de aprender a imitar a Jesucristo, para que podamos impactar a esta sociedad. Porque ejemplo nos dio Él, el Señor. Marquemos la diferencia en medio de este mundo donde quiere predominar y colocar Satanás incredulidad, murmuración, contienda, donde él pretende de que nadie cree en nadie. Pero usted y yo vamos a creer, hemos decidido creer en Dios. Truene, relampaguee, la situación se ponga más grave, vamos a seguir confiando en el autor y consumador de la fe. Vamos a seguir confiando en la palabra de Dios, porque Él nos ha dicho: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces tiene que haber un mismo sentir. Tenemos que ayudarnos y ser agradecidos con lo que sirve, y unirse, sumarse. Hay gente sobrecargada haciendo muchas cosas. Usted recibió un boletín. ¿Y cuándo se hizo ese boletín? Si desde el mediodía abajo del miércoles no había trabajo. ¿Sabe cuándo se hizo el boletín? El lunes. ¿Por qué? Porque servimos al Señor. Servimos al Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros seamos diligentes en el servicio del Señor. Cada uno de nosotros. Aquí no andamos improvisando. Todo lo planificamos para bendecir al pueblo del Señor, porque un día vamos a darle cuenta al Señor, sea bueno o sea malo, de lo que hemos hecho. Queremos aprender de la diligencia del Señor, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a orar como Jesús oraba. Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Jesús se constituyó en nuestro ejemplo porque Él estaba conectado con el Padre. Siempre, cada madrugada se conectaba con el Padre. Y siempre estuvo dispuesto
hacer la voluntad del Padre, y nadie lo doblegó a hacer otra cosa. Nadie. Porque Él tenía la mira puesta, era darnos la salvación a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Maravilloso Dios, poderoso Dios. Que haya en nosotros ese sentir, Padre. Gracias, Cristo, que hubo en ti. Que podamos levantar al caído, al desanimado, al que se ha apartado, recogerlo, traerlo, Dios. Tú no hiciste acepción de personas, Dios. Tenemos que aprender de tu ejemplo, Dios. A no señalar ni juzgar, sino levantar, oh Dios, a quien requiera, a quien necesite de nosotros. Señor, que no solamente se quede en una semana de celebración, sino que esta semana más bien nos impulse, nos inspire a hacer la obra que tú nos has encomendado. Que haya ese mismo sentir que hubo en ti. Tú no querías que nadie se perdiera, sino que todos vinieran al arrepentimiento. Bendito sea tu nombre, Dios. Que nazca y surja en nuestro corazón un compromiso mayor. Que no estemos en una guerra equivocada, Señor. Nuestro enemigo es Satanás, el diablo, y sus emisarios. Mis hermanos, Señor, yo tengo que apoyarlos, a levantarlos, a animarlos, a inspirarlos a hacer tu obra. Nunca a señalarlos ni a juzgarlos, porque eres tú quien vas a hacerlo en aquel día. Si hay alguien aquí que no ha andado bien, o un oyente televidente me escucha por la radio, la televisión y dice, o por el internet, yo necesito de Jesús. Me he desubicado porque tal vez puse mi mirada en los hombres y los hombres fallaron. Pero hoy quiero comenzar a poner nuestra mirada en Cristo, porque es el que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Haz esta oración si quieres aceptar donde estés conmigo y di: Señor Jesús, en esta hora quiero agradecerte. Yo quiero ser parte de tu victoria, porque tú vives, venciste la muerte, resucitaste, estás a la diestra del Padre y pronto regresarás. Quiero ser de esa parte que tú vas a llevar. Ayúdame, Señor, a perseverar, porque a veces hago lo que no debo hacer, pero hoy te entrego mi corazón y mi vida a ti. Ayúdame, Dios, a no rebelarme contra ti, no protestar contra ti, sino aprender que todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Rey, permaneces fiel, reinas con poder, para siempre, Rey. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para más información. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.